Buenas tardes con todos. Hoy día tenemos nosotros todo lo que sería la parte que sigue en el Evangelio de Mateo. Y en el Evangelio de Mateo tenemos que Jesucristo nos enseña el juzgar a los demás. Y empieza con: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, con la medida que medís se os medirá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes la hipócrita? Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisotean y se vuelvan y os despedacen. Acá tenemos algo importante. Siempre Jesucristo dice: no hagáis maestros, sabiendo que acarrea más castigo. Y acá, en resumen, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es lo siguiente: ¿quieres corregir al otro? Primero corrígete tú. Esa es la regla. Corrígete tú. Esa es la regla. No juzguéis para no ser juzgado. Quiero enseñarle a una persona cómo se barre, es porque yo sé barrer bien. Quiero decir a una persona que sea limpia, es porque yo soy limpio. Quiero decirle a una persona: no robes, es porque yo no robo. Quiero decir a una persona: no mientas, es porque yo no miento. Quiero decirle a una persona: no adulteres, es porque yo no soy adúltero. Eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que primero está diciendo. Dice luego: nunca juzguéis para no ser juzgado. Y entonces esto hay que entenderlo. El Señor no quiere que juzguemos. Dice: porque si juzgamos nosotros, seremos juzgados. Si yo juzgo a alguien, el Señor me va a juzgar de la misma medida con que yo he juzgado. Si lo he juzgado con cólera, con ira, con soberbia, de forma déspota, así como he juzgado a un hermano, el Señor, Dios Padre, me juzgará a mí. Por eso Él nos explica y nos enseña que no juzgues para que no seas juzgado. ¿Sí? Porque vas a ser tratado como tú trataste a tu prójimo, como tú trataste a cualquier ser humano. Y Dios nos dice: ama a tu prójimo. ¿Ve? Ama a tu prójimo. ¿Ve? Ama a tu prójimo como a ti mismo. No sé quién es mi prójimo. No necesariamente tu prójimo es tu familiar, tu amigo o tu compañero de trabajo. A veces el prójimo, el que está cerca a mí, es la persona que más me aborrece, es la persona que más me odia, puede ser la persona que más me insulta, puede ser la persona que más me ofende. Pero el Señor dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ve? Por eso el Señor no quiere que juzguemos, para que evitemos el juicio de Dios. Así como tú practicas el amor y la misericordia, Dios es justo, te devuelve el favor. Por eso estas prácticas tenemos que ponerlas sí o sí
de nuestra práctica del Evangelio en forma diaria. No podemos postergarla. No juzguéis para no ser juzgado. Cuando habla de no juzgar para no ser juzgado, el juicio al que se refiere no es un juicio judicial, ¿de acuerdo? Dado por un poder judicial de un país, ¿de acuerdo? No es un juicio de la sociedad o tampoco de la iglesia. No. Ni tampoco habla de este juicio que es la corrección fraterna que Dios quiere que hagamos al que está errando, que lo corrijamos. Nos demanda la Escritura, ¿de acuerdo? Dice corregir con amor fraternal al que está errado, al que está yéndose por caminos equivocados, al que está con la práctica del pecado, con el menos desfavorable, y con esa práctica del pecado que ya su conducta externa se ha manifestado. Porque esto nos manda a hacer el Señor. Ni tampoco este juicio se trata de reconocer las faltas de nuestras deudas. No. ¿De acuerdo? Lo que Cristo nos está mandando es lo siguiente: no condenar. Esto es lo que está diciendo juicio. No condenes a nadie. No lo condenes. Cuando hay un juicio, hay una sentencia. Y en la sentencia es favorable o desfavorable. Y el sentido de no juzgar para no ser juzgado dice: no condenes para que no seas condenado. ¿De acuerdo? No condenar a nadie. Eso es lo que te está diciendo el Señor. No condenes a nada. Ese es un ladrón, no tiene solución. Ese es una prostituta, no tiene remedio. Ese es un tonto, no tiene nada que hacerse. Ese es un maldito por esto y por esto y por esto. Esas cosas no quiere que la practiquemos el Señor. No juzgar, no condenar a nadie. Y es un pecado que todos lo hemos practicado. Y yo también creo que antes de ser cristiano lo he practicado mucho. Condenar. Antes de ser cristiano lo he practicado mucho. Condenar. ¿Ve? Pero el Señor dice que no debo hacerlo. Si gustas una forma más práctica de entenderlo, no hables mal de nadie. ¿Tiene un error? Corrígelo, pero no hables mal de nadie. Si lo entiendes un poco más fácil. ¿De acuerdo? No lo condenes, no lo sentencies a una persona. ¿Sí? Pero este juzgar o este condenar no se limita a una condenación externa. Es desde tu interior, desde tu parte mental, desde tu parte pensante, desde tu parte emocional, igual cualquier ser humano. ¿Ve? Porque el Señor está aplicando una valoración de juicio, de justicia, si gustas entenderlo, de valoración moral. Si tú juzgas, si tú condenas, yo te condeno. Es decir, hay dos implicados, la otra persona y tú ante Dios. Todo juicio que tú emites, toda valoración que tú emites, implica dos. Tú hacia el otro y Dios contigo. ¿Quieres ser juzgado por Dios? No es sabio eso. No nos los aconseja el Señor. No nos recomienda que seamos juzgados por Dios. Por eso practiquemos el amor.
Por eso, estas palabras que está diciendo el Señor es cómo nos valoramos los cristianos y cómo son nuestras actitudes hacia todos los seres humanos. ¿Hay pecado interno? Sí. ¿Hay pecado interno? Sí. ¿Tenemos pecados que solamente lo conocemos nosotros y Dios? Sí. Pero ni siquiera desde tu interior, desde tu parte interior, dice el Señor, no lo hagas ni con tus pensamientos, para que no seáis condenados. Para que no seáis condenados. Ahora, cuando uno analiza, bueno, ser prudente no es una regla de una buena práctica de prudencia social. No juzgar para no ser juzgados. No es una regla social. Porque acá lo que se está viendo es que para juzgar a tu prójimo, espera tú que estés en su lugar. Es decir, para que tú trates de emitir un juicio, o si quisieras analizar un juicio, ponte en su lugar de él. Ponte en su lugar de él. Si habrías hecho lo mismo que él está haciendo, esos actos malos por los cuales estás tú juzgándolo. ¿De acuerdo? Porque el Señor siempre quiere misericordia, a pesar de lo malo que está haciendo la otra persona. A pesar de lo malo que está haciendo la otra persona. Recuerda que el Señor Jesucristo no mira propiamente, o no vino a dar normas para hacer más llevadera una vida social, es decir, para que tengamos un poco de paz social. ¿De acuerdo? Lo que está pidiendo el Señor Jesucristo es que está diciendo, practica la justicia. Practica la justicia. Y al practicar tú la justicia, o si gustas el aspecto moral, tu conducta es la que requiere demostrar ante todos los seres humanos la superioridad de los mandamientos, que las filosofías y las normas de vida, de las buenas conductas de la ley del humano. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor Jesucristo. Está diciendo, mira, no juzgues y no serás juzgados. Lo que yo quiero es que tu conducta, con tu conducta, al ejercitarte en la justicia, tú estás demostrando ante los hombres, estás dando testimonio ante los hombres la superioridad de la ley que Cristo nos ha dado, que va más allá de las leyes morales, éticas, sociales, psicológicas, y etcétera, y etcétera, etcétera. ¿Ve? Porque es sabio. Es extraordinariamente sabio no juzgar a nadie. Es como no meterte en problemas, ni con la persona que su conducta puede ser de la peor, ni con Dios. Ahora, cuando se habla literalmente, el sujeto, porque seréis juzgados, es Dios. No quiere decir que los otros seres humanos, que los otros congregantes, que la sociedad, que tu comunidad te va a juzgar. No, cuando dice seréis juzgados, no juzgues para no ser juzgado. Es Dios el que va a juzgar. Y Dios es firme, no hay que tomarlo en broma. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dios es el que nos premia.
Dios nos está dejando en claro: no juzgues, yo no te voy a juzgar, nos dice Dios. Nos está dando un premio: no lo juzgues y yo no te juzgo. Porque si tú juzgas basado en tu rencor, en tu odio, en tu antipatía, en tu desprecio a la otra persona, Dios, con la misma medida que tú has hecho, te va a juzgar. Con esa cantidad de dosis de odio, de rencor, de desprecio. Y no creo por ninguna manera que nos convenga. Así que hay que escuchar lo que nos está diciendo Jesucristo, el Maestro, para ponerlo en práctica. ¿De acuerdo? Está dándose de una forma impersonal a nadie. No te está diciendo: no juzgues al impío, al malvado. No juzgues a nadie, de manera impersonal, a nadie, ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tus hijos, ni a tu vecino, ni a nadie. No juzgues. ¿De acuerdo? Porque nos está diciendo que el Señor, el Dios Padre, es el que nos va a juzgar. No creo que sea de mucha ventaja eso. Ahora, si Dios juzga, si Dios nos condena a los seres humanos con la medida que hemos utilizado para juzgar y condenarnos entre sí, creo que saldremos perdiendo. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos aplicar la ley del talión. Debemos de aprender cómo hablar, porque sí, es cierto, el Señor nos manda a corregirnos con amor fraternal entre todos. Eso es claro. No dice que no. Tenemos que leer Mateo 5, 12, dice: gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. ¿Qué quiere decir? Que la gente nos puede insultar, nos puede despreciar, nos puede corretear, nos puede golpear, nos puede atacar, pero nosotros no. Recuerden a Esteban. Estaba haciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ve? A pesar de ser golpeado injustamente y muerto a pedradas injustamente, no juzgó, ni pidió que Dios lo juzgue. Por eso nosotros debemos siempre perdonar a nuestros enemigos, a pesar del profundo daño que nos hacen, a pesar que nos lastiman y duele exageradamente, a pesar de que cuando perdonamos nos toman como los más tontos. Alguien piensa porque robó una vaca y uno no exige, te tomó como un tonto. Dios dice: perdónalo, no lo juzgues. Y el Señor Jesucristo dice: yo tengo quien os juzgue. Mis palabras. Hay que tener mucha misericordia para el prójimo, porque se están equivocando terriblemente. No es que Dios no haya justicia estricta, sino que la medida que Cristo nos está dando es que cuanto menos o nada juzguemos al otro, tampoco Dios nos condenará a nosotros. Dice: así como tú practicas la misericordia, la piedad, dice, Dios
tampoco nos condenará. ¿Qué tal premio que tenemos? Por eso, si Él se perdona, el perdón también será para nosotros. ¿Quieres que Dios te perdone? Perdona. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros nos practicamos el perdón entre nosotros, Dios también nos perdona. ¿Ve? Esa es la medida. Tú perdonas y Él te perdona. ¿Ves? Es rebosante. Tú no juzgas, tú no condenas a nadie. Dios tampoco te condenará. Dios tampoco te va a condenar. ¿Sí? Por eso el Señor nos recomienda y nos dice, porque Dios es celoso y sabio, y antes de que te condenes tú o cualquiera quiera practicar la condenación, juzgar a otra persona o criticar a otra persona, dice, un momentito, antes de que lo hagas tú, examínate tú. Examínate tú. Tú estás juzgando por una paja y mira lo que tienes, el tronco. Tú estás juzgando por inteligencia y mira tú si lees o no lees un libro. Tú estás juzgando porque el otro no ora y mírate tú. ¿Con qué ojos ves a las hermanas que van a la iglesia? ¿Con qué ojos ves a los enfermos que están tirados en los hospitales en situación crítica? ¿Con qué ojos ves tú a aquellas personas que están pasando en las cárceles? Al fin y al cabo son criaturas de Dios. Son seres humanos a Dios. Y si son criaturas de Dios, ¿cómo lo puedo despreciar? El hecho que sean en un hospital, el hecho que sean de una raza indígena, el hecho que sean de una raza negra, el hecho que estén en prisiones, no me autoriza nada, porque esa es cosa que Dios verá y juzgará. Por eso Dios dice, ponte en su lugar. Dice, antes que tú le digas quítate la paja, ve la viga. Por eso el amor fraternal es importante. Oye, hermano, ¿y por qué ya no robas? Porque yo robaba al igual que tú, pero Cristo cambió mi vida. Y Cristo, al cambiar mi vida, aprendí esto, aprendí aquello, cambió, y esto es así. Porque el único que ha podido cambiar nuestra vida, porque el único que ha podido cambiar nuestra existencia, y hablo de la mía propia, es Cristo. Y día a día la va cambiando más cuando, con la ayuda del Espíritu Santo, me esfuerzo en tratar de cumplir las exigencias de la Biblia. Solo me es imposible. Por eso Dios dice, oye, estos que están acusando, no es una cuestión moral, ¿de acuerdo? Porque Jesucristo está llamándolos hipócrita. Eso lo está diciendo, hipócrita. ¿Tú qué te crees que haces lo bueno? Estás haciendo lo malo. ¿Tú qué te crees que estás haciendo la palabra de Cristo? Hipócrita. Por eso dice que el amor debe ser fraternal. La corrección debe ser con amor fraternal, porque todos fallamos. Y entonces, a mí me tiene que ayudar mi pastor, yo tengo que ayudar al pastor, el pastor a la hermana, el otro hermano, todos, porque somos seres humanos. Y el hecho que alguien sea pastor, diácono, cura, papa, presbítero, no son santos. Quitémonos de la cabeza, porque eso nos está diciendo el Señor, dejad de ser hipócritas. Todos somos pecadores, el pastor, el hermano, la hermana, la profetisa, el evangelizador, el misionero, todos somos pecadores y tenemos que corregirnos con amor fraternal para alentarnos, para darnos ánimo, para darnos
aliento para exhortarnos, pero decir que alguien no peca y juzgarlo, Dios lo llama hipócrita. Hipócrita. Así que aprendamos todos a no juzgarnos, para no juzgar, porque si no seremos juzgados con la misma vara. Y el Señor dice, antes que tú corrijas, examínate tú. Antes que tú llames la atención, corrígete tú. Por eso el que corrige es la palabra de Dios. Por eso quien nos corrige es la palabra de Dios, no yo, la palabra de Dios. Por eso la corrección debe ser con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos corrige, la que nos está diciendo si estamos haciendo bien o mal. Y créanme que como hay tanta falta de lectura del Evangelio y nos dedicamos a dar discursos históricos, discursos de teología y bla, 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 palabra, es que estamos fallando en cumplir el Evangelio y en llevar el mensaje correcto que debe tener el hermano en Cristo. Y le estamos llenando de puras palabrerías, mas no con las palabras de Cristo, que son las que sanan, que nos edifican y nos exigen el cumplimiento y nos dan el sano consejo de esta doctrina extraordinaria que viene de Cristo Jesús para poder ingresar al reino de los cielos. Terminamos con esta parte que dice, en esta parte dice, no deis lo que es santo a los perros, ni arrojéis vuestras perlas a los puercos, no sea que la pisoteen con sus pies y revolviéndose os destrocen. Fíjense, el Señor está diciendo bien claro acá, bien claro, mira, todas las cosas santas, dice el Señor, no lo debes poner en cosas impuras. Todas las cosas santas, evita ponerlas en lugares impuros. Por eso dice, no deis lo que es santo a los perros. ¿De acuerdo? Y los perros son considerados en la Biblia a los malos cristianos. A los malos cristianos, ¿no? Y la otra parte que dice es no echar las perlas a los puercos. Porque la perla vale mucho. Dice, no echéis vuestras perlas a los puercos. Las perlas son todo lo que nosotros tenemos. Y los puercos normalmente viven en el lodo y en la suciedad. ¿De acuerdo? Y cuando el puerco encuentra algo que no lo puede comer, algo que es valioso, lo va a destrozar y lo va a despedazar. ¿Y nosotros qué tenemos como perlas? Las cosas de Dios. Las cosas de Dios no las podemos dar así tan fácil, porque los puercos lo van a destrozar o despedazar. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado con estas personas que enfurecidas nos van a destrozar. ¿De acuerdo? Nos van a destrozar. Entonces, debemos ponerlos en su lugar santo. Si un templo se ha considerado como santo, pues debe estar en un lugar puro, lleno de pureza. Hay iglesias en las cuales, en los propios templos que hablan de santidad, comen, en fin, hacen tantas cosas incorrectas, hacen sorteos de rifan moto, carro, venden cosas, comida, y no es el lugar correcto. Y nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras perlas. Una de las principales perlas que tenemos nosotros es nuestra vida en santidad con Dios, es nuestra vida en comunión con Dios, nuestra paz. Y cuando nosotros
Dice, tiramos esas piedras para compartirlas. Tiramos esas piedras para compartirlas con personas que no quieren eso, que les gusta el lodo, que les gusta lo inmundo. No vale. Muchas chicas dicen esto, se meten con un vago, dicen yo lo voy a cambiar con el poder de Dios. No, hermana, no lo vas a cambiar tú. El único que cambia a cualquier ser humano es Cristo. ¿Me entiendes? El único que cambia a cualquier ser humano, hombre o mujer, niño, anciano, joven, es Cristo. Y las perlas que tenemos no hay que darlas a las personas que les gusta hacer lo malo, que se jactan que la enseñanza del día de hoy que hemos compartido pues sirva para edificarnos, Señor Jesucristo, que sea de acuerdo a tu voluntad. Hay mucho que enseñar, hay mucho que aprender, pero que todo sea con la guía del Maestro y en obediencia fiel a la voluntad del Maestro. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor.